El eclipse solar del 8 de abril ha sido un fenómeno celestial que ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo, especialmente en relación con eventos políticos y figuras prominentes como Donald Trump. Algunos han sugerido que el eclipse podría tener connotaciones simbólicas, sirviendo como un presagio o una señal de cambio en el panorama político y social. Algunas personas incluso creen que este fenómeno es una señal de que el fin del mundo se acerca. En el ámbito de la profecía bíblica sobre el fin de los tiempos, el eclipse solar de 2024 ha sido vinculado con eventos como el período de tribulación de 7 años y la guerra de Gog y Magog. La conexión entre el eclipse solar de 2024 y las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016 y 2024 también ha sido objeto de especulación. Algunos han interpretado estos eventos dentro del marco profético, sugiriendo que pueden ser indicativos de un cambio significativo en el curso de la historia, tanto a nivel nacional como global. Para aquellos que siguen las interpretaciones bíblicas, tales eventos pueden ser vistos como señales del cumplimiento de profecías relacionadas con el fin de los tiempos y la venida del Mesías. Este espectáculo celestial es posible gracias a la alineación precisa de la Luna, el Sol y la Tierra. Durante un eclipse solar total, la Luna pasa directamente entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre nuestro planeta y bloqueando temporalmente la luz solar directa. Es esta alineación perfecta la que crea un fenómeno tan extraordinario y emocionante, dejando a los observadores maravillados por la grandeza del universo. La ruta de la totalidad del eclipse solar de 2024 se extiende desde el suroeste hasta el noreste, a través de América del Norte, brindando a los observadores en 14 estados de Estados Unidos, y en Canadá la oportunidad única de presenciar este evento celestial en toda su gloria. Este camino específico de la totalidad ofrece una experiencia incomparable. La última vez que una parte significativa de América del Norte presenció un eclipse solar total fue en 1979, lo que resalta aún más la rareza y la importancia histórica de este fenómeno celestial. Desde entonces, los avances en tecnología y comunicaciones han permitido que más personas estén al tanto de estos eventos astronómicos, aumentando la anticipación y el interés en el eclipse solar total de 2024. Lo fascinante del eclipse solar total es su variabilidad en cuanto al tiempo exacto de inicio, fin y duración, según la ubicación geográfica del observador. Mientras que algunos pueden experimentar solo unos pocos minutos de totalidad, otros pueden disfrutar de varios minutos de completa oscuridad durante este fenómeno astronómico. Un eclipse solar total es notablemente más espectacular que tanto un eclipse lunar como uno anular. En un eclipse anular, la luna cubre el sol, dejando un anillo exterior, a veces llamado anillo de fuego. En lugar de sumir a la Tierra en la oscuridad como un eclipse solar total o lunar, esto oscurece el cielo. Una luna roja aparece cuando la luna pasa a través de la sombra de la Tierra. Mientras algunos ven esto como un fenómeno natural, otros lo interpretan como un mensaje divino. Hay quienes consideran que es un indicio de calamidad inminente y que Dios está distanciándose como castigo por las acciones humanas. Se percibe como una advertencia de juicio, especialmente para Israel. Los eclipses solares han sido fuente de fascinación y temor a lo largo de la historia de la humanidad. En la Biblia encontramos varios pasajes que hacen referencia a los eclipses solares como señales divinas. Por ejemplo, en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 9, se menciona: «En aquel día, declara el Señor Omnipotente, haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tierra en pleno día». Este pasaje se interpreta como una profecía del juicio divino sobre Israel, simbolizando la oscuridad espiritual que caerá sobre la tierra. En la antigüedad, los eclipses solares eran vistos como malos presagios por muchas civilizaciones, incluidos los antiguos israelitas. La oscuridad diurna repentina y otros fenómenos asociados alimentaban la creencia en su carácter ominoso y sobrenatural. Los cambios en el comportamiento animal,
Las reacciones de las plantas y la disminución de la temperatura durante un eclipse solar contribuían a esta sensación de inquietud y temor entre las personas que los presenciaban. Las plantas también pueden mostrar reacciones y la temperatura puede descender hasta 10 grados Fahrenheit. Se dice que un eclipse en el que el sol se ve rojo es un presagio de guerra, mientras que una sombra negra predice hambruna. ¿Es este un mensaje divino? ¿Está Dios tratando de comunicarnos algo? Aunque un eclipse solar pueda parecer un evento extraño, no es desconocido para Dios ni para los escritores de la Biblia. Dentro de este marco de interpretación, los eclipses solares son vistos como parte de este fenómeno divino, como manifestaciones de la voluntad de Dios en el universo. Esta concepción se basa en la idea de que los cuerpos celestiales, incluido el Sol y la Luna, son instrumentos utilizados por Dios para transmitir mensajes y advertencias a la humanidad. En la Biblia encontramos varias referencias que respaldan esta interpretación de los eclipses solares como señales divinas. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 14, se menciona que Dios creó los cuerpos celestiales para señales y para estaciones, y para días y años, lo que sugiere que el movimiento y la posición de los astros tienen un propósito más allá de lo puramente astronómico. Esta idea se refuerza con pasajes como Mateo capítulo 24, versículo 29, donde Jesús habla de señales en el sol y la luna como precursores de eventos importantes. Para algunos, especialmente aquellos que estudian las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos, los eclipses solares totales son vistos como señales divinas que apuntan hacia eventos catastróficos o el advenimiento de un nuevo orden mundial. Estas interpretaciones se basan en el análisis de patrones y eventos proféticos descritos en la Biblia, que algunos creen que están siendo cumplidos en la actualidad. Desde esta perspectiva, los eclipses solares totales adquieren una importancia aún mayor como indicadores de los tiempos que vivimos. En el pasado, el antiguo libro del Antiguo Testamento de Josué podría contener la referencia más antigua conocida de un eclipse solar registrada por la humanidad, ocurrida hace 3224 años. Según el relato en el libro de Josué, capítulo 10, versículo del 12 al 13, en un día en que el Señor entregó a los amorreos a Israel, Josué hizo una declaración en presencia del sol y la luna. Sol, detente sobre Gabaón, y tú, luna, sobre el valle de Ayalón. En el valle de Aelón, el sol y la luna se detuvieron hasta que la nación se vengó de sus enemigos, como se registra en el libro de Gesar. Entonces el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse durante casi un día completo. Posteriormente, durante la crucifixión de Jesús, mencionada en el Nuevo Testamento, ocurrió un evento notablemente similar. Según Marcos capítulo 15, versículo 32 y 33, cuando Jesús murió al mediodía, la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde, mientras los que fueron crucificados con él lo insultaban. Incluso en las profecías bíblicas se menciona el oscurecimiento del sol. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, describe cómo, al abrirse el sexto sello, hubo un gran terremoto, y el sol se oscureció como cilicio de pelo, y la luna se volvió completamente roja como sangre. Estos fenómenos son vistos como signos significativos que tienen implicaciones teológicas y espirituales profundas. Uno de los pasajes bíblicos clave que se relaciona con los eclipses solares es Mateo capítulo 24, versículo 29, donde Jesús mismo habla de señales en el sol y la luna como precursores de su regreso glorioso. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. En las Escrituras, Jesús habló de señales en el sol, la luna y las estrellas antes de su retorno, por lo que es completamente válido creer que este eclipse solar es una advertencia del Señor Jesucristo sobre su venida. ¿Qué piensan ustedes, queridos hermanos y hermanas? ¿Consideran que un eclipse solar es una advertencia divina? Si es así, los exhorto a dejar atrás sus pecados y prepararse para el día en que el Señor regrese. Que la gracia de Dios esté con todos nosotros. Amén. La importancia de mirar al pasado para entender el presente es un tema recurrente en la Biblia. Pasajes como Deuteronomio capítulo 32, versículo 7, nos recuerdan:
Recuerda los días antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre, y él te lo declarará, a tus ancianos, y te lo dirán. Este enfoque en aprender de la historia nos permite identificar patrones y tendencias que pueden repetirse en diferentes momentos y contextos. Al reflexionar sobre la historia bíblica y los eventos mundiales, podemos discernir las señales y advertencias divinas que pueden estar presentes en el presente. La idea bíblica de que no hay nada nuevo bajo el sol, Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, sugiere que los patrones históricos y los principios divinos se repiten en la historia y en la interacción de Dios con las naciones. Esto nos ayuda a contextualizar los eventos contemporáneos dentro de un marco más amplio de la historia de la humanidad y la relación de Dios con su creación. Al reconocer estos patrones, podemos entender mejor el propósito detrás de los eventos actuales y cómo podemos responder de manera apropiada. En el estudio de la historia bíblica y mundial, podemos discernir un patrón claro de cómo Dios ha tratado con el pecado y la idolatría de las naciones a lo largo de los siglos. Desde tiempos antiguos hasta el mundo contemporáneo, las Escrituras y la historia nos muestran cómo Dios ha enviado señales específicas y advertencias a través de profetas importantes, acompañadas de consecuencias para el pecado e idolatría de Israel y otras naciones. Un ejemplo destacado de este patrón se encuentra en el relato del Antiguo Testamento sobre la caída de Israel ante Babilonia. En Jeremías capítulo 25 versículos del 8 al 11, leemos cómo el profeta Jeremías advierte al pueblo de Israel sobre la inminente invasión babilónica como consecuencia de su persistente idolatría y desobediencia a Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí yo enviaré y tomaré a todas las familias del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor rey de Babilonia, siervo mío, y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y las destruiré y las tornaré en asolamiento, y en silbo perpetuo. Y haré cesar de ellos el ruido de alegría y el ruido de gozo, la voz del esposo y la voz de la esposa, el sonido de la muela y la luz de la lámpara. Y toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. La Biblia, como un faro en la oscuridad de la condición humana, arroja luz sobre los signos de pecado y idolatría que afligen a las naciones. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 4 se declara: «Ah, nación pecadora, pueblo cargado de maldad, descendencia de malhechores, hijos corruptores, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda». Este pasaje, aunque dirigido a Israel en su contexto original, resuena como un eco a través de los siglos, recordándonos que el pecado y la idolatría son males persistentes que infectan a las naciones. La codicia, la injusticia, la opresión y la adoración de falsos dioses son solo algunas de las manifestaciones de esta enfermedad espiritual que se extiende como una plaga. ¿Cuál es la responsabilidad humana en la aparición de estos signos de juicio? La Biblia nos enseña que somos libres para elegir entre el bien y el mal, entre la obediencia y la rebelión. Nuestras acciones y decisiones individuales contribuyen a la atmósfera espiritual de nuestras comunidades y naciones. Cuando nos apartamos de los caminos de Dios y nos entregamos a la búsqueda de nuestros propios deseos egoístas, abrimos la puerta a los juicios divinos. La interpretación de los signos en la profecía bíblica nos ofrece una perspectiva única sobre los eventos actuales. A medida que observamos el cumplimiento de las Escrituras en el escenario mundial, somos testigos de la fidelidad y la soberanía de Dios en medio de la historia humana. Los terremotos, las hambrunas, las guerras y las enfermedades son solo algunos de los signos que señalan la cercanía de los últimos tiempos y el juicio final. La tierra de Israel ha sido durante mucho tiempo el centro de atención y disputa en el escenario mundial. Desde la antigüedad hasta nuestros días, la división de esta tierra sagrada ha desempeñado un papel crucial en la historia y en la geopolítica de la región. El análisis de la división de la tierra de Israel y su impacto en el contexto contemporáneo nos lleva a reflexionar sobre las complejas dinámicas políticas, sociales y religiosas que caracterizan la región del Medio Oriente.
En el libro de Joel se mencionan diversas naciones implicadas en la división de la tierra de Israel. En Joel capítulo 3, versículo 4 al 6, se habla de Tiro, Sidón y todas las regiones de Filistea, que venden a los hijos de Judá y a los hijos de Jerusalén, a los hijos de los griegos, para alejarlos de sus fronteras. Estas referencias bíblicas nos ofrecen una visión profética de los conflictos y divisiones que han marcado la historia de la tierra de Israel a lo largo de los siglos. Uno de estos ejemplos es el rey de Tiro, mencionado en el libro de Ezequiel, quien es interpretado por muchos estudiosos como una prefiguración del anticristo. En Ezequiel capítulo 28, versículo del 2 al 6, se hace una descripción detallada de este rey, que va más allá de lo terrenal, revelando una ambición y orgullo desmedidos que lo equiparan con el mismo Satanás. Esta conexión entre el rey de Tiro y el anticristo nos lleva a explorar los eventos contemporáneos y su relación con las profecías bíblicas. La migración fenicia a Grecia y Roma ha dejado un legado profundo en la historia y la cultura de Europa. La influencia fenicia en la formación de la Unión Europea, las Naciones Unidas y otros aspectos políticos contemporáneos nos lleva a considerar cómo los eventos del pasado continúan resonando en el presente. La figura de Europa en la mitología fenicia y su relación simbólica con la UE nos invitan a reflexionar sobre el papel de Europa en el escenario profético y su posible conexión con el anticristo. Las naciones derivadas de Tiro y Sidón también juegan un papel crucial en la facilitación de tratados de paz y su influencia en eventos futuros. En Joel capítulo 3, versículo 4 y 6, se menciona cómo estas naciones vendieron a los hijos de Judá y Jerusalén a los griegos, lo que nos lleva a considerar la posibilidad de que los tratados de paz actuales estén relacionados con profecías bíblicas, como la guerra de Gog y Magog. Las implicaciones geopolíticas y religiosas de estos tratados de paz de 7 años son temas de gran importancia en el contexto profético. En la actualidad, podemos observar ejemplos contemporáneos de pecado e idolatría en diferentes naciones. Desde la corrupción política hasta la explotación económica y la degradación moral, los signos de desviación espiritual están presentes en todas partes. Las luchas por el poder, la búsqueda desenfrenada de riqueza y la adoración del materialismo son solo algunos de los ídolos modernos que han usurpado el lugar de Dios en el corazón de las sociedades. ¿Cuál es la responsabilidad humana en la aparición de estos signos de juicio? La Biblia nos enseña que somos libres para elegir entre el bien y el mal, entre la obediencia y la rebelión. Nuestras acciones y decisiones individuales contribuyen a la atmósfera espiritual de nuestras comunidades y naciones. Cuando nos apartamos de los caminos de Dios y nos entregamos a la búsqueda de nuestros propios deseos egoístas, abrimos la puerta a los juicios divinos. La interpretación de los signos en la profecía bíblica nos ofrece una perspectiva única sobre los eventos actuales. A medida que observamos el cumplimiento de las Escrituras en el escenario mundial, somos testigos de la fidelidad y la soberanía de Dios en medio de la historia humana. Los terremotos, las hambrunas, las guerras y las enfermedades son solo algunos de los signos que señalan la cercanía de los últimos tiempos y el juicio final. En este contexto, la relevancia de las advertencias divinas no puede ser subestimada. A través de los profetas, Dios nos llama al arrepentimiento y a la restauración. Nos insta a apartarnos del pecado y a volvernos a Él con corazones contritos. Las advertencias divinas son una expresión de su amor y misericordia, ofreciéndonos la oportunidad de cambiar nuestro curso antes de que sea demasiado tarde. Los eventos cósmicos dan testimonio de la majestuosidad y la grandeza del plan divino. Estos fenómenos celestiales, como los eclipses lunares y solares, han sido objeto de interpretación y reflexión a lo largo de la historia, especialmente en el contexto de las profecías bíblicas y la restauración de Israel. En la Biblia encontramos numerosas referencias a señales en los cielos como parte del plan de Dios para su pueblo escogido y toda la humanidad. Uno de los aspectos más intrigantes es la relación entre los eventos cósmicos y las profecías relacionadas con la restauración de Israel. Desde tiempos antiguos, Israel ha sido objeto de promesas divinas de restauración y retorno a su tierra prometida. Estas promesas han sido confirmadas a lo largo de la historia,
especialmente con la creación del Estado de Israel después de la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Bé. Este retorno a la tierra ancestral es considerado por muchos creyentes como un cumplimiento de las profecías bíblicas sobre la restauración de Israel. El libro del Apocalipsis ofrece una visión apocalíptica de eventos cósmicos que acompañan el juicio final. El sexto sello del Apocalipsis describe perturbaciones cósmicas, incluidos eclipses lunares, que se conocen como la luna de sangre. Estos eventos cósmicos son interpretados por algunos como señales del fin de los tiempos y la culminación del plan divino para la redención de la humanidad y la restauración de Israel. Las tétradas de lunas de sangre, que son una serie de 4 eclipses lunares totales consecutivos, han generado un gran interés en los círculos religiosos y proféticos. Algunos creyentes ven estas tétradas como señales específicas para Israel, marcando momentos importantes en su historia y destino. Estos eventos cósmicos se han relacionado con eventos significativos en la historia de Israel y del mundo, lo que lleva a una mayor reflexión sobre su importancia teológica y espiritual. La interpretación de estos eventos cósmicos en el contexto de la fe y la teología cristianas ha generado una amplia gama de opiniones y perspectivas. Algunos ven en ellos la mano de Dios obrando en la historia, mientras que otros los interpretan como simples fenómenos naturales sin ningún significado religioso. Sin embargo, la conexión entre los eventos cósmicos y el plan divino para la redención y la restauración de toda la creación es un tema recurrente en la teología cristiana. Para Israel, estos eventos cósmicos pueden servir como advertencias divinas y recordatorios de su papel único en el plan de Dios. Como receptor de las promesas divinas y testigo de su fidelidad a lo largo de la historia, Israel tiene la responsabilidad de discernir y responder a las señales cósmicas que apuntan hacia su restauración y redención final. Las tétradas lunares, eventos cósmicos que han capturado la atención de muchas personas a lo largo de la historia, han sido objeto de interpretación y reflexión en relación con eventos significativos tanto para Israel como para el mundo en general. Estos fenómenos celestiales han sido vistos por algunos como señales divinas, mientras que otros los consideran simples eventos naturales. Sin embargo, su coincidencia con momentos cruciales en la historia de Israel y su conexión con las profecías bíblicas han llevado a muchos a reflexionar sobre su posible significado. Uno de los momentos más destacados en la historia de Israel es la expulsión de los judíos de España en 1492. Un evento que marcó el comienzo de un período de persecución y dispersión para el pueblo judío. Curiosamente, este evento fue seguido por una tétrada lunar, lo que llevó a algunos a interpretarlo como un presagio de los desafíos que enfrentaría el pueblo judío en los siglos venideros. Este período de expulsión y persecución eventualmente condujo al establecimiento del Estado de Israel en 1948, un evento histórico que también estuvo acompañado por una tétrada lunar. Esta coincidencia ha llevado a muchos a ver el establecimiento de Israel como el cumplimiento de las promesas divinas de restauración para el pueblo judío. La Guerra de los 6 Días en 1967 fue otro evento crucial en la historia de Israel, que estuvo acompañado por una tétrada lunar. Durante esta guerra, Israel logró una impresionante victoria que incluyó la recuperación de Jerusalén como su capital unificada. Para muchos creyentes, esta victoria militar fue vista como un cumplimiento de las profecías bíblicas sobre el retorno de los judíos a su tierra ancestral. La conexión entre la tétrada lunar y la restauración de Jerusalén ha llevado a una reflexión más profunda sobre el papel de Israel en el cumplimiento de las profecías bíblicas. En el período de 2014 y 2015 se produjo otra tétrada lunar, esta vez con un eclipse solar en medio. Algunos han interpretado este evento como un presagio para el resto del mundo, sugiriendo que podría ser una advertencia divina de eventos futuros, como la guerra y el juicio divino. Esta interpretación ha llevado a un mayor escrutinio de los acontecimientos políticos y proféticos contemporáneos, así como de su posible relación con las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Desde una perspectiva teológica y escatológica, las tétradas lunares han sido objeto de debate y reflexión. Algunos creyentes ven estos eventos como parte del plan divino para la redención y la restauración de la humanidad,
mientras que otros los interpretan como señales del juicio divino y el fin de los tiempos. Independientemente de la interpretación específica, las tétradas lunares han generado un mayor interés en las profecías bíblicas y su relevancia para el mundo moderno. Estos eventos cósmicos han llevado a muchos a reflexionar sobre la conexión entre los designios divinos y los acontecimientos terrenales, así como sobre la relevancia de las profecías bíblicas en el mundo moderno. Desde una perspectiva teológica, las tétradas lunares han sido interpretadas de diversas maneras, algunas como señales de la providencia divina y otras como presagios del juicio final. En última instancia, la relación entre las tétradas lunares y los eventos históricos y proféticos nos desafía a considerar nuestra comprensión del tiempo y la historia a la luz de la fe religiosa. Nos recuerda la importancia de mantenernos vigilantes y atentos a las señales de Dios en el mundo que nos rodea. Agradezco sinceramente por haber visto este video y por acompañarme en esta exploración de un tema tan fascinante y relevante. Si te ha interesado este contenido, te invito a suscribirte al canal para más videos sobre temas relacionados con la historia. Gracias nuevamente y hasta la próxima.